noticia que se dio durante la semana pasada es que en una escuela de Corrientes, los docentes y el personal auxiliar denunciaron que hay fantasmas. ¿Cuál es el número de la escuela? 666. Ahí ya tenés el primer atenuante, ¿no? Porque digo, que una escuela se llame 666, al menos yo no iría. No sé vos. No, se me complica, nada. Yo por lo menos que soy bastante cagón. No Sí, sé si no, yo iría. también, pido una más lejos, no me interesa. Fíjate, me tomo 3 colectivos, no tengo ningún problema. Bueno, esta escuela anteriormente era utilizada como el cementerio de una familia. O sea, mirá todos los atenuantes que tenía para ir a esta escuela. Entonces, esta fue la noticia que se brindó durante esta semana. Y bueno, vamos a ir a la fuente a consultarle a nuestro parapsicólogo amigo Alejandro Morgan. El primero, sí. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes, Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andan todos? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Alejandro. Bueno, no sé si nos pudiste escuchar, no sé si estás al tanto con respecto a la noticia de la semana pasada sobre los fantasmas en esta escuela. La verdad no estaba al tanto, estaba escuchando lo que ustedes estaban desarrollando y bien. Y ahí podemos empezar a desarrollar muchos temitas sobre el tema del 666, ¿no? Sí, Alejandro, licenciado Agustín lo saluda también aquí. ¿Esto tiene que ver, puede usted entrelazar todas estas situaciones, el cementerio, el número y la aparición, o son casualidades nada más? No, la casualidad no existe. Todo lo que se rige en el plano terrenal es causa y efecto. No existe la casualidad. Es como bien llevarlo al deporte, que un arquero se tire sobre el mismo palo, la misma punta donde el pateador quiere colocar la pelota en un penal y el arquero lo ataja y dice que atajó por casualidad. No, atajó por una causa y un efecto. Claro. Todo hay un causal para que todo se vaya encaminando en el plano terrenal. Entonces, las apariciones son causadas por algo. Pero que parece que a la gente, los vecinos, no están muy contentos con esto porque llaman a la policía constantemente, la policía llega, revisa y no encuentra nada. Cuando hablamos de espíritus hay que ver si estamos hablando de cementerio, estamos hablando ya no de espíritus. Hay una definición entre un espíritu y una entidad. Acá estamos hablando ya de una entidad. Por eso mismo se hace notar por algo en especial o por algún hecho conmovedor en el lugar, tiempos pasados, como ustedes manifiestan que pudo haber visto un cementerio, ¿no? Si no mal escucho. Claro, bueno, licenciado, entonces, bueno, vamos a ir por partes porque para desmenuzarla bien, porque entonces la nota, claro, me imagino al colega con sus limitaciones, con la información que tenía, ¿no? Habla de fantasmas, no son fantasmas, entonces son entidades. Si estamos hablando de un cementerio lo que mora, lo que convive entre un cementerio son entidades del bajo astral. ¿Y cuál es la diferencia con el fantasma tradicional o que uno conoce? Sí, este era un cementerio lo que funcionaba ahí. Y la diferencia es abismal, una cosa no quita la otra porque los dos hablamos de energías, los dos no dejan de ser fuentes de energía. Una es una energía que se encuentra ubicado dentro de un cementerio, que todos entramos en un cementerio y lo único que escuchamos o percibimos o sentimos es el sol o el viento que está dentro de un cementerio, pero actualmente dentro de un cementerio conviven energías del bajo astral, donde son energías que conviven solamente en ese lugar y tienen un permiso horario para poder salir y volver a sus lugares de origen. ¿Cómo sería eso? Que tienen permiso para salir y volver a su lugar. Es decir, saldrían y irían, no sé, en este caso a la escuela o a alguna casa y después volverían al cementerio. Licenciado, digo, por más que el cementerio ya no funcionase, como en este caso, y hay un colegio, ellos siguen manteniendo su rutina. Y sin ir muy lejos, sabemos el tema que se escuchó, no fue Voz Populi, el tema de la casa donde fue edificada la de Susana Jiménez en Punta del Este, que se decía que hace mucho tiempo atrás, muchísimos años atrás, había un cementerio también. Se comentaba eso fue de Voz Populi. Y dicen que acontecía que no la podía vender o que si la quería vender no conseguía que la pueda comprar y que también había algunos acontecimientos que eran paranormales. Si es así, dado el dicho hecho de que en ese lugar hubo un cementerio, es probable que hay energías del bajo astral. Entonces tendrían que haber fijado que si había un cementerio había que limpiar la tierra del lugar y fijarse bien dónde se construye. Eso pasa también en casas, donde construyen casas donde hubo acontecimientos pesados, traumáticos. También el tema también fue Voz Populi, las chicas estas hermanas de la calle en Saavedra, del partido de Saavedra.
también que dieron muchas puñaladas y hubo un acontecimiento también paranormal. Bueno, esas son casas que son casas para liberar, hay que liberar todo lo oscuro, todo lo que queda pegado en el lugar. Y acá, bueno, acá se construyó sobre donde había un cementerio hace muchos años, no nos olvidemos que había energía, tanto energía del bajo astral como energías errantes. Licenciado, por ahí le hago una pregunta de la más absoluta ignorancia y por favor dígamelo si es así, pero ¿hay diferencia también si se trata de un chico o de un adulto la identidad, la entidad? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo? Claro, porque en algunos casos como estos, y obviamente fuimos hacia otros casos similares que ocurrieron en otros colegios también, aparecen o son chicos o adultos. Digo, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay que temerle o no más a uno que a otro? ¿O hay que acercarse sí más a uno que a otro? ¿O es lo mismo? No, o sea, vos decís las apariciones. Claro, a mí me impresionaría más un chico, por ejemplo, que sea Bueno, un hay niño. diferentes tipos de apariciones. Las apariciones cuando hablas que aparecen o se forma o da a entender que la figura, el citoplasma que se va formando es de un menor, a vos te alerta, te apabulla, te asusta, Sí, ¿no? sí, probablemente muchísimo más que si fuese un adulto. En realidad, cuando se proyecta, por lo general se proyecta gente de tercero, no se proyecta directamente a familiares, cuando hablamos de espíritu. Porque la palabra fantasma, cuando hablamos de fantasma nos vamos a ver los dibujos animados. Sí, Y muy cerca de la realidad tiene mucho que ver un dibujo animado, lo que se forma. Ustedes fíjense cuando formaba Gasparín, sí, como era una un bruma. fantasma, era una bruma blanca, formada por algo blanco, Ujú. y lo blanco es lo que realmente es lo que se forma un espíritu, que es un citoplasma, por eso se ve en forma blanquecina y no de forma oscura. También vemos a Gasparín que en el dibujo, no muy fuera de la realidad, lo vemos que no tiene pie, que deambula. Ujú. O sea, no se le ven los pies, se ve que está como Claro. flotando. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de un espíritu donde no tiene base. Entonces, fue muy bien pensado los dibujos, ¿eh? Bueno, De hecho, en realidad, no debe ser al azar, seguramente eso. no creo, porque acá vamos a hablar de que también existen espíritus que son ectoplasmáticos o con base. Ectoplasmático, entonces son figuras que no tienen pie. No se le ven los pies, entonces como Gasparín que estaba flotando en el aire y lo seguían y hablaba. Bueno, eso es algo más o menos similar para que la gente lo entienda. Y cuando tiene Sí. base es cuando se ve un espíritu posado en el piso, con pie. A veces podés estar en tu casa y podés alzar la vista y justo viste un espíritu en tu casa. O si no es un espíritu, también podés ver una entidad totalmente con piso. Una persona con sombrero, un Sí, vestido de negro, una sombra. No solamente a veces las presencias y las manifestaciones son visuales, eso hay que hacerle entender a la gente. A veces se manejan por olores, claro. un olor especial, a veces un olor a tabaco, un olor a perfume, olores a flores, diferentes tipos de flores. Algo que Tiene no... muchas formas de presentarse, Claro, lo que es bajo astral, lo que es sí. bajo astral, que es el cementerio. Estamos hablando con el licenciado Alejandro Morgan, parapsicólogo, muy prestigioso aquí en nuestro país. Licenciado, le quiero hacer una pregunta que me llegan mensajes, ¿no? Hay mucha gente que me dice, yo lo busqué a mi papá mucho tiempo. Lo busqué a mi papá mucho tiempo, mi papá falleció, me metí en cementerios, lo buscaba y nunca tuve ni siquiera una señal. Eh, ¿Esto se da porque uno que está incitando a la situación o simplemente no tuvo la fortuna? No, uno del caso, mira, yo me dedico a la parapsicología hace muchos años y mi padre falleció en diciembre del año pasado y no tuve presencia ni manifestaciones de mi papá. Acá sería como le pasa a esa persona. ¿Por qué? Porque no lo busqué, no, porque tampoco uno busca. Lo que pasa es que la necesidad del ser humano de saber qué hay del más allá o de saber si su familiar, por qué falleció, porque están los prejuicios del ser, de decir por qué se fue, si estaba bien o porque si estaba mal, por qué a él. Entonces el prejuicio del ser siempre es pensar que la otra persona que partió, porque la otra persona que partió tanto puede estar como alma errante, un alma que no está elevada, o un alma en luz.
Entonces, como no sabemos si está errante o en luz, solo lo sabemos cuando se manifiestan ellos. Entonces, en algún momento, como el caso de esta persona que te habrá enviado un email o se comunicó con ustedes, y no tiene contacto con su familiar, bueno, yo soy uno de ellos también, que todavía hoy por hoy tampoco tengo contacto con mi padre. No lo busco, ni tampoco hago meditación, ni tampoco trato de tratarlo de ver, mirar hacia un costado y decir acá lo voy a ver y ponerme terco de quererlo ver, porque las manifestaciones se hacen cuando ellos necesitan de nosotros, por algún motivo en especial, o porque está en un lugar enterrado donde no corresponde, o porque realmente ellos necesitan una luz y están como almas errantes. Ya dado el caso que si están como almas errantes, están sufriendo porque piensan, o sea, se sienten como que están vivos todavía y no tienen la elevación. Entonces, en algún momento determinado, pasando los días, la semana, los meses o el año, seguramente que si está en un lugar que no corresponde, se va a manifestar pidiendo y solicitando si por favor podemos interceder en elevarlo, en ayudarlo y sacarlo del plano donde estaba habitualmente y donde no corresponde, ¿no? Alejandro, recién hablabas de lugares donde sucedieron acciones o hechos traumáticos. Por ejemplo, si viene una persona y me hace una oferta para comprar la casa de Barreda, la casa del odontólogo Barreda, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo cuento con el dinero. ¿La compro, no la compro? ¿Debería hacer un trabajo antes de habitarla? Imagino que en esa casa, después de las cosas que sucedieron, la energía debe ser altamente negativa. Y ahí estamos hablando de energía de bajo astral, donde hay muerte y donde hay reptancia. Donde hay reptancia significa la reptancia, nosotros llamamos los parapsicólogos reptancia a todo lo que haya sangre. Donde hubo muertes traumáticas o cortes y hay pérdida de sangre, eso se llama reptancia. Yo, si tengo que comprar una casa donde, a mi entender, si yo tengo que comprar una casa donde hubo un acontecimiento, primero yo, antes de comprarla, la estudio y la analizo. Con entrada a la casa yo ya me doy cuenta si en esa casa hubo algún hecho paranormal o una tragedia, claro, o una muerte. Licenciado, pero vos, digamos, es decir, voy yo que no entiendo nada, la compré. ¿Qué es las 2 o 3 cosas que me podrían llegar a suceder si yo la compro, ¿sí? Y sin hacerme consulta a nadie, sin saber lo que sucedió en esa casa puntual? ¿Qué cosas yo percibiría que me pasarían? Te podrías mejorar todo lo que sea la calidad de vida, todo lo que es la salud, podés también perjudicar todo lo que es lo laboral, el amor. Supuestamente si sos una persona que vas a comprar a vivir solos, te puede pasar alguno de los 3 pilares que tiene el ser humano. Uno de los pilares son 3 pilares, que es la salud, el trabajo y el amor. En alguno de esos 3 donde vos estás bien encaminado puede enflaquecer, puede tener alguna traba, puede tener alguna dificultad. Si sos una persona que ya venís con hijos y estás casado y tenés un trabajo y bueno, pueden pasar muchas cosas que a vos te empiecen a desmejorar tu calidad de vida, que en esa casa a lo mejor venías de otro lugar alquilando y cuando compraste por fin, juntaste peso por peso para llegar a una casa y tener tu propia casa, puede ser hasta que llegues a una separación y preguntarte por qué, cuando alquilábamos estábamos muy felices y en esta casa no duermo bien, no descanso bien, se enferman, me siento muy mal físicamente, anímicamente, siento que no tengo ganas de trabajar y empiezo a sentir pesadez, agotamiento. Bueno, no olvidemos que todo lo que es energía del bajo astral afecta sobre los chakras de nuestro organismo y desmejora nuestra calidad, desmejora nuestro circuito energético, ¿entendés? Que tenemos nuestras conexiones energéticas. Empezamos a decaer, nuestro cuerpo vital empieza a sentir y a percibir un biorritmo que es una energía especial que dura cada 27 días, un biorritmo totalmente diferente, y ahí empezamos a desmejorar y sentirnos mal. ¿Qué tenemos que hacer antes de comprar un domicilio? Fijarnos en la altura, la calle, y saber realmente que apenas ingresamos, tanto yo como ustedes también cuando ingresan a una casa que no conocen, si prestan un poquito de atención se van a sentir que de un ambiente al otro van a sentir pueden sentir como si estuviese más frío, si hubiese un cambio de temperatura, no si están las ventanales abiertas, ¿no? Vamos a lo lógico. No, sí, ambientes que son diferentes, pegados, sí, me ha pasado. Agustín y yo tenemos, por ejemplo, la habitación que es más fría. Dolores de cabeza, pueden tener mucho dolor de cabeza al ingresar.
O sea, ustedes van a sentir, van a sentir, porque son seres de luz también, por eso están en vida, entonces van a sentir sensaciones. Hay que ver si justo están ustedes tan permeables para sentirlo en ese momento, o están enseguecidos, decir, uy, qué linda casa, qué lindo jardín que tiene, es lo que yo soñé. Bueno, todo lo que soñamos es nuestra casa, nuestro jardín, nuestra parrilla, nuestra pileta, nuestro perro corriendo por nuestro jardín, pero hay que fijarse si realmente esa casa nos compete y si esa casa es para nosotros. Hay que preguntarnos. El otro día lo charlábamos con mi compañero y nos reíamos que nos pasaba lo mismo. Yo le contaba, mi habitación es muy fría o muy calurosa, pero desubicadamente, por decirlo de alguna manera, licenciado. Demasiado ya. Sobre todo un sector que está apartado. Y estamos hablando de cosas normales, no tiene ni ventana ni nada, ¿eh? Simplemente es así. Sí. Y digo, ¿el calor también tiene algo que ver o no? El calor, una casa tiene que manejarse, tiene que estar en estado vibratorio natural. ¿Qué significa? Que si hay un calor, el clima está caluroso, obviamente va a haber calor dentro de un domicilio, salvo que pongas el aire acondicionado, o a las ventanas si corre el aire, si hay aire, y si no hay aire, vas a sentir lo que el clima está en realidad. En realidad, así se tiene que sentir un domicilio. No pasar de un ambiente al otro y sentir diferente, un clima un poquito más frío, más cálido. También que hay casas que a lo mejor son casas muy precarias, hay casas de chapa, hay casas donde da mucho el sol y calienta mucho. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué calienta? El clima, el sol. No, claro, por eso le preguntaba, es el caso que usted decía, es de un ambiente al otro. Licenciado, antes de continuar, ¿quiere dar sus direcciones por si la gente quiere consultarlo o algo? Y le hago la última preguntita ya. Sí, cómo no, mira, yo justo mañana estoy viajando a Tucumán, voy a atender en Tucumán, la gente se puede comunicar conmigo a mi celular, que es el 155-696-3932, o mi web, que es www.alejandromorgan.com.ar, y también tengo mi Twitter, que es @alemorgan, ok, todos los que tengan alguna foto paranormal y quieran consultarme, me la envían vía email, que está en mi página web, y bueno, yo me tomo mi tiempo, sí. Y claro, y envío las respuestas, lo que yo veo, lo que se ve a través de una foto paranormal, y la verdad es un placer hablar con ustedes, chicos. No, el placer es nuestro, no queremos molestarlo, pero bueno, en este caso teníamos ganas de hablar ya con usted y cuando vimos la noticia nos pudimos dar el gusto. Terminamos con mucho miedo cada vez que hablamos. Sí, eso sí. Licenciado, la última, tenemos un minuto nomás, pero quiero preguntarle algo por fuera de lo que es la religión, ¿no? ¿Qué podemos hacer en vida para no ser un espíritu errante, por ejemplo? Primero, para no ser un espíritu errante, todo espíritu errante son personas que tienen una muerte trágica, cuando no mueren en estado natural, entonces mueren de una forma trágica y tiene un alto poder vibratorio, una carga terrible en emociones. Una muerte errante, la muerte natural es la que nos permite a nosotros elevarnos. Sí. ¿Por qué? Porque cumplimos el ciclo que tenemos en este plano terrenal. Cuando tenemos una persona que tiene una muerte errante es porque le quedan quizás algunos años más de vida. Entonces tuvo una desgracia por terceros de fallecer, pues en choque. No depende de nosotros entonces. Exacto. Licenciado, entonces, la verdad nos quedó corta la charla. Ya nos quedamos sin tiempo, pero como le decimos siempre, esperamos un día tenerlo en el estudio. Cuando gusten, cuando ustedes me avisen, yo voy a acercarme al estudio. Es un placer tomar un cafecito con ustedes. Por favor. Pasa que nos quedan preguntas porque nos quedamos escuchando y no queremos cortarlo. Interesante. Licenciado, cerramos el programa los tres juntos, así que les mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación.